Vamos a empezar entonces recordando, ¿verdad?, que hay tres tipos de tevilá. El primero es las inmersiones que nos pide la Torá. La segunda son las tevilá tradicionales, ¿sí?, que dentro de la tradición se han establecido un grupo de tevilá. Y la tercera son un montón de tevilá que vamos a llamar simbólicas, porque cuando dice que Yeshua nos ungió con su sangre, que somos bautizados en su muerte y en su resurrección, bautizados, ¿no?, utilizando la palabra sumergidos o bautismo, que como lo hemos visto, pues eso es algo simbólico, interpretativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguien le dice, no, muéstrame dónde usted fue enterrado con Yeshua. Bastante discusión ya hay en Israel, en Jerusalén, perdón, de dónde es y dónde no es la tumba, la supuesta tumba de Yeshua. ¿Se han visto documentales sobre eso? La tumba vacía de Yeshua es un documental medio católico, pero van unas cuestiones históricas interesantes, más que ser reales, interesantes. Por ahí también Ron Wyatt también tiene estudios sobre eso, ¿no? La tumba de Jesús, donde supuestamente dice que encontró sangre. Bueno, sí, también hay estudios donde dice que han encontrado, por ejemplo, señales de este simbolito, sí, que es el pescado, que hay una tumba en Israel, en Jerusalén, que está llena de esos símbolos, y que no tiene ningún muerto adentro. Entonces dicen que ahí probablemente estuvo Yeshua. Yo realmente lo dudo porque este es un símbolo pagano, ¿no? Es un símbolo que tiene que ver con la fertilidad y es un culto cananeo que está dedicado al dios Dagón, ¿sí? No, mitad hombre, mitad pez. Se ha visto que muchos carros tienen ese símbolo, ¿no? Y aquí le colocan Jesús. ¿Sí? Bueno, Jesús, o aquí también puede ser, ¿no?, en lugar de la línea, lo completan con la palabra Jesús. Ese es un símbolo pagano, igual que la cruz, es un símbolo pagano. Sí, yo sé que Yeshua murió en una cruz. Sí, ok, eso no quiere decir que usted adore a la cruz o a un Cristo, hay a un man ahí, porque ese ni siquiera es Cristo, en un madero, que ya dijimos, ¿cierto?, que las versiones del madero pueden ser muy variadas, que puede ser desde la cruz tradicional hasta simplemente el palo, o una que puede tener incluso dos travesaños, ¿no?, uno arriba y otro abajo para los pies. Hay muchas formas, digamos, de la forma, o sea, no se sabe realmente en qué forma fue crucificado Yeshua. Ya sabemos que Pedro, ¿no?, ese sí fue colocado boca abajo, según varios historiadores, pero exclusivamente Pedro. Creo yo que los tevilás que más nosotros podemos llegar a conocer en cuanto a que los conocemos, que los hemos escuchado y eso, son los tradicionales. Sí, digamos, tevilá para matrimonio, eso es tradicional. Sí, o sea, en la Torá no dice cuando te cases harás un tevilá, eso es algo de la tradición. Hacer un tevilá o una tevilá cuando se acaba el proceso de la menstruación, ¿eso es tradicional o es Torá? Tradicional, ¿sí o no? Ojo, estoy hablando de la menstruación, ¿sí o no? Cuando hay un flujo normal, ya sabemos que ahí sí requeriría una tevilá, pero cuando es menstruación, no. También, por ejemplo, esperen que estoy pensando acá, que tengo algunos. Bueno, las ordenanzas, ¿no?, que piden para los tevilá tradicionales, desde la posición de las piernas hasta las cuestiones que usted puede utilizar en su piel, o lo que usted no puede utilizar para hacer una tevilá. Esas son cuestiones tradicionales, porque la Torá pues realmente no especifica esos mandatos, que diga cuando hagas tevilá irás vestido así o peinado así. Yo aquí coloqué algunas que encontré en un libro de la tradición, se llama algo así como compilado para hacer una tevilá. Sí, es una recopilación que hacen de otros estudios judaicos. Y allí en ese compilado, ¿qué es lo que hacen? Llegan y señalan como los elementos que usted debería cumplir para hacer una tevilá, cosas que no son Torá, o sea, eso es tradición. Hay que tener lo que siempre digo, muy en cuenta la diferencia entre tevilá y, entre tradición y mandamiento. Hay que tener eso plenamente claro. Y finalmente los tevilá simbólicos. Entonces vamos a retomar desde las tevilá que nos pide la Torá, ¿sí? Y vamos a retomar lo que hemos visto la semana pasada para poder enganchar con lo de esta semana. Entonces, Levíticos capítulo número 8. Entonces, rápidamente voy mencionando acá lo que dice acá. Dice Levíticos 8, ¿cierto? Y habla de la consagración sacerdotal. Alguien que por favor me lea rápidamente eso, porque no, ya eso lo hablamos la vez pasada, pero estamos como tratando del 1 hasta hasta el 6. Léelo por favor, a cualquier persona. Habló Hashem a Moshe diciendo: tomaron a tus hijos con él y las vestiduras de las aceite de unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo, los panes y levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Hizo pues Moshe como Hashem le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Y dijo Moshe a la congregación: esto es lo que Hashem ha mandado hacer. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Listo, ahí vemos entonces que a los sacerdotes se les hacía esa tevilá, ¿no? La tevilá de consagración como sacerdote. Hoy en día usted no puede hacer esa tevilá. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no es Moshe para hacerlo, para consagrar sacerdotes, y segundo, no hay sacerdotes, ni de Sánchez, ni de ningún apellido, ¿sí?
Entonces no hay forma que usted pueda hacer o que usted haga la consagración de Tevilá para el sacerdote porque sencillamente hoy en día no existe, ¿vale? Sigamos. Purificación de la Tetzará, Levíticos 14:8. Ya sabemos que cuando una persona tenía Tetzará, uno de los procedimientos era para purificarse, ¿no? Hacer una Tevilá. Levíticos 14:8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Listo, entonces la persona tenía que primero lavar su ropa, ¿cierto? Que dijimos que era una palabra, ya no me acuerdo cuáles eran las palabras que las anotó. No traje la hojita donde tenía las dos palabras anotadas. Sí. Cavar. Lavará una es cavar. Esas son cosas materiales. Kabat. Y rajar, lavar personas. Sí, rahat. Aquí está. Entonces, cuando usted utiliza esa palabra kabat es para referirse a lavar cosas materiales, por eso dice lavará sus ropas, sí, es lavar sus cosas materiales. Y cuando usted utiliza rahat, se refiriéndose a la acción de sumergirse, sí, o sea, una tevilá. Entonces ahí dice que la persona que tenía tetzará, ¿cómo terminaba su purificación? Haciendo una tevilá, ¿vale? Entonces la persona, yo les preguntaba esa vez, o hace 8 días, y es, hoy en día da tetzará, sin cosas espirituales, sin espirituales, no, da la tetzará física como daba en ese momento, no. ¿Por qué? Porque falta la persona que la evaluaba como tetzará. ¿Quién es? El sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, como no es el sumo sacerdote, no hay quien la evalúe, sí, además de eso no está el templo para purificarse, entonces quedaría una persona atrapada para siempre en la tetzará, o el tabernáculo, ¿sí? Para hacer todo el ejercicio de sacrificar dos palomitas, una jatada y la otra olá, o sea, una toda quemada y la otra quemada por partes, para hacerlo de la lana y el hisopo. ¿Se acuerdan de todo eso? Eso no se puede hacer hoy en día porque sencillamente no están los sacerdotes ni el templo, ni el tabernáculo, ¿sí? Entonces no hay tetzará, por lo tanto hoy en día tampoco se podría hacer la tevilá por tetzará, porque no existe la tetzará hoy en día, ¿vale? La Torá coloca esa tevilá porque en ese momento sí estaba la tetzará. ¿A quién le dio tetzará? A Miriam, ¿sí o no? Y ella tuvo que quedarse por fuera. ¿Se acuerdan que cuando vimos las 42 paradas vimos que el pueblo avanzó y después dice que Miriam los alcanzó? O sea que ella no iba realmente en el mismo campamento. Porque lo vimos la vez pasada en el versículo que buscó Wendy, que Dios decía, expulsad de vuestro campamento a los que estén contaminados con tetzará y con flujos anormales, ¿sí? Entonces las personas que tenían tetzará eran sacadas del pueblo. Yeshua, cuando vinieron los leprosos, esos leprosos porque estaban afuera de la ciudad, metidos en una caverna por allá como en medio de la nada, porque ellos realmente ¿qué tenían? Tetzará. ¿Qué les dice Yeshua? Id al sacerdote y presentaos. Que los 10 fueron y de los 10 solamente volvió uno a darle las gracias, ¿sí? Entonces esa enfermedad no existe hoy. Además sería terrible porque la tetzará también da en las paredes y en la ropa, ¿sí o no? Es una cosa delicada. Y te acuerdas que la vez pasada dijimos que la ropa creo que se quemaba, eso lo miramos la semana pasada, lo mencionamos por ahí más o menos. Cuando un hombre tiene flujo anormal, ¿cierto? Anormal, debe hacer una tevilá. Aquel que se sienta, acuesta o toca la cama o silla del contaminado por flujo anormal también debe hacer una tevilá. Entonces la persona que tiene flujo anormal, hace 8 días alguien leyó la palabra gonorreoso. ¿Quién fue? Creo que fue Jessica. Sí. Cierto que llegamos a la conclusión, que ya lo hayamos visto también, que los flujos anormales son netamente enfermedades del aparato reproductor, ¿sí? Que generan flujos anormales. Entre esos, la más conocida es la gonorrea, ¿sí? O la más frecuente más bien. Sabemos nosotros todos, creo que hemos leído alguna vez, o sabemos, no sé, que la gonorrea, hay textos egipcios donde narran que algunos egipcios sufrían de gonorrea. O sea, la gonorrea es una enfermedad muy antigua, ¿sí? Tiene mucha historia, digámoslo así. Sí, también hay datos documentados por ejemplo, en tribus de los celtas, donde habían hombres y personas que eran incluso asesinados si les encontraban esa enfermedad, porque los celtas sabían que era altamente contagiosa. Entonces llegaban a la casa y luego sacrificaban a las ninfas del bosque, diosas del bosque, no recuerdo en este momento, en los celtas, ¿sí? Entonces ellos también presentaban esa enfermedad, ¿sí? ¿Qué enfermedad es moderna de tipo sexual? El SIDA, ¿no? Dicen que apareció en qué año más o menos, en el 80 y pégale, ¿no? Más o menos. Pero decíamos que si una persona viene con un flujo anormal,
esa persona qué tipo de comportamiento debería tener. ¿Se acuerdan que decíamos que no, que se sienta afuera, que no, que se sienta acá, que no puede estar afuera, que sí puede estar afuera, que debería estar afuera, que no debería estar afuera? Que no debería estar o acá. debe... Esa es, que no debería estar acá, porque acá dice que debe estar fuera del campamento, ¿sí o no? Y además de eso, la silla y eso puede llegar no, queda contaminado, No ¿sí o no? puede llegar. Queda contaminado. Entonces, ese flujo anormal es un proceso complejo y lo incluye dentro de la stevila. ¿En qué iba? Ah, sí, la persona que también se sienta, acuesta o toca la cama o silla contaminada por flujo anormal, también debe hacer una tevila. Aquel que tocaba a la persona impura con flujo anormal, también, ¿sí o no? Que lo tocaba, también debe hacer una tevila. La persona limpia que tocaba objetos de una persona con flujo anormal, cualquier tipo de objeto más allá de los que se sentó, también debía hacer una tevila. La persona, hombre con, estoy leyendo el A7, hombre con emanación de semen sin necesidad de relaciones sexuales. Por ahí más o menos íbamos. Levíticos 15 y 16. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. ¿Cierto? Pero dijimos que versículos más abajo, realmente en el 18, dice que cuando... Lee el 18, por favor. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Listo, más o menos por ahí hemos quedado. Entonces dijimos que la primera emanación de semen no necesariamente puede ser por relaciones sexuales. Puede ser, por ejemplo, masturbación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que si una persona se masturba, que ya sabemos que de por sí es un comportamiento que es un comportamiento espiritual bajo, ¿sí? Porque para eso se necesita generarse un deseo, ¿sí? Además es el uso anormal del cuerpo, no es la manera normal, natural del cuerpo, ¿sí? ¿Hay masturbación femenina también? Pues obvio, ¿sí o no? Entonces, emanación de semen sin necesidad de relación sexual también incluye una tevila. Cuando hay emanación de semen en una relación sexual, ambos deben hacer tevila. Y ya dijimos que ambos no implica que la hagan juntos, ¿sí o no? Eso estaba claro la semana pasada. Y quedamos en los ejemplos del onanismo. Estábamos hablando cuando hay una relación sexual y hay derramamiento de semen, ¿cierto? Que ese fue el último ejemplo que colocamos la semana pasada, que si la persona, por ejemplo, se contiene y no emana semen, que si deberían hacer la tevila. Ahí quedamos más o menos la semana pasada. Entonces, ¿qué conclusión habíamos llegado? ¿Cierto? La conclusión era que aún en el líquido lubricante, ¿cierto? Que emana el hombre, hay fluido de ¿qué? Pequeñas, diminutas cantidades de semen, de espermatozoides, todo eso, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión que también debería hacer una tevila. Y estamos con el ejemplo del onanismo. Si hubo derramamiento de semen, pero... ¿Cómo es? Se me olvidó el ejemplo del onanismo. O sea, la mujer no tuvo contacto con el semen, sino que el hombre derramó su semen en el suelo o en la tierra. ¿Debería hacer tevila? ¿Él? Sí. Bueno, ¿quién debería hacer tevila? ¿Los dos? ¿Sí o no? Y poníamos también la situación que qué pasaba si una de las dos partes decía yo no hago el tevila, porque no quiero, porque no me interesa, porque su religión es otra y yo soy practico otra vaina. ¿Hay qué? ¿Sí o no? Pero usted debería hacerlo. Claramente. Vamos a seguir. Entonces, en el flujo normal de las mujeres, Levítico capítulo número 15, versículo número 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre sufrida por ello su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Que decíamos que ese tocare a qué hace referencia, ¿no? Que hay algunos que lo toman como tocare así físicamente y otros sexualmente, pero está hablando del flujo como anormal. Sigue por favor, hasta el 27. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Espérame un segundito. ¿Tú qué opinas, Sofía, de lo que has leído hasta ahí? Que una mujer que tiene menstruación, una mujer que tiene menstruación, se sentó sobre mi cama y yo me senté después, ¿yo debería hacer tevila? Piensa en lo que leíste.
15 y 19 como hasta el 21 más o menos. Pues según esto, sí. Vale, Jessica, ¿qué opina? Que no. ¿Qué opinan Ayuris? ¿Tú por qué dices que no? Bueno, dime tú, ¿por qué dices Porque que no? dice flujo normal. Estamos hablando de los flujos normales, ¿sí o no? O sea, que no está hablando netamente. Pero si te dicen, no, necesito Con la como lo mala menstruación es pregunta. normal. Lo que pasa es que menstruación Normal. es normal, Ok. ¿sí o no? Lo otro es anormal. Lo que pasa es que si tú lo miras, que eso es lo que nos decía Gonzalo la vez pasada, Sí, yo lo leo, aquí parece todo, que la en menstruación. o sea, en la Reina Valera todo lo va a poner como menstruación o flujo de sangre. Pero ustedes van y lo miran en los hebreos, hace parte del estudio, obviamente, se dan cuenta que ahí aparece la palabra flujo anormal y pues no aparece en flujo anormal y flujo normal, aparecen dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras, Wendy? ¿Me recuerdas? Zap y Sabá. Sab y Sabá. En el caso de las mujeres es Sabá. Sabá. Y en el caso de la menstruación, ¿cómo lo llama? Nida. Nida. O sea, la menstruación en hebreo aparece como Nida y el flujo anormal como Sabá. Sabá. Entonces aquí está hablando del Sabá, flujo anormal. ¿Sí? Entonces, si alguien con menstruación, ¿cuál sería la única? Caso del hombre. Sí, más o menos. ¿Cuál sería la única forma de que alguien con menstruación se sentara, digamos, en una de estas sillas y luego yo me senté? ¿Qué me llevaría a mí a hacer una tevilá? Que te manches con la sangre. Que haya rastro de sangre. ¿Sí o no? En ese caso sí. ¿Me hago entender? Entonces, cuando vimos eso, colocábamos un ejemplo en aquella época cómo hacían. Entonces, la hermana Miriam una vez mencionó los trapos de inmundicia, por ahí en el libro de Isaías, ¿no? Yo lo miré y efectivamente hace referencia como a algún tipo de elemento que utilizaban las mujeres para recoger la menstruación. No es muy claro, algunos hablan de pañales, otros hablan de amarraduras al lado de la cintura y se basan en un pasaje de la Torá donde dice que mostrará las pruebas de su virginidad. ¿Se acuerdan que se sacaba la sábana? Y dirá, mi hija si era virgen. No, pero una sábana ¿para qué? Porque eso es lo que se colocaba en la cintura en la primera relación sexual, para recoger la sangre que emanaba a la ruptura del himen. ¿Sí? Estamos ubicados en lo que estoy hablando, ¿cierto que sí? Entonces, eso eran los trapos que eran considerados como trapos de inmundicia. Entonces yo realmente no sé, porque no lo he podido encontrar, lo estoy buscando pero no lo he podido encontrar, de qué forma en la antigüedad recogían, por ejemplo, la menstruación. No sé si de pronto Wendy, que estaba metida en el tema, estudiándolo, trabajándolo, hayas leído algo de cómo, o sea, digámoslo así, antepasados de la toalla higiénica. Pues lo que vimos que usaban tampones muy rústicos de madera enrollados con hojas, o pues las toallas que eran hojas también. Esa sí me acuerdo que tú lo mencionaste. Eso era como lo rústico. O sea, era como lo antepasado de la toalla higiénica. O sea, que era muy probable que hubiera derramamientos de sangre. O sea, eso lo quiero llevar. Con esos métodos tan rústicos. ¿Sí o no? Es muy probable que hubiera derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, acuérdense del caso de Raquel. Raquel le roba los ídolos, ¿no? A su padre Labán, creo es. O Rehuel, bueno, no recuerdo. Creo que es Labán. Y dice que lo llega a buscar, ¿no? Y ella dice, yo no me levanto porque tengo la costumbre de las mujeres. ¿A qué hace referencia eso? ¿Cómo, perdón? Listo, vale, pero porque ella dice yo no me levanto. Es como si a cualquiera de ustedes le diera la menstruación y dijera no, yo no me levanto porque tengo la menstruación. O sea, no me voy a mover de la cama porque tengo una menstruación. Se manchó, se manchó. Entonces, puede ser una forma de enfocarlo, que realmente, como que en esa época no había una forma así efectiva de recoger la sangre, entonces eso podía generar derramamiento de la misma, de la sangre de la menstruación. Pero eso son solamente conclusiones porque no se sabe realmente las mujeres de la antigüedad, en la cultura hebrea, cómo hacían para recoger su menstruación, o alguien ha leído acerca de eso. Más allá de los paños de inmundicia que menciona en el libro de Isaías, no hay nada más. ¿Se acuerdan que en la versión incluso suya creo que dice paños de menstruosa? Creo que lo coloca algo así, ¿no? Sí, porque hace referencia efectivamente a eso. Entonces, hoy en día, ¿no? La facilidad, bueno, yo no sé, llamémosle facilidad por ahora, la facilidad que generan las toallas higiénicas. Yo, por lo que he visto en las propagandas, porque realmente yo nunca, jamás utilizaré una toalla higiénica, ¿no? Obvio. He visto, ¿no? Que han diseñado unas que dicen doble recolección, algo así. Doble absorción, eso. Sí, entonces yo no sé realmente eso qué tan efectivo sea. Ahí si les pregunto a ustedes, no tengo ni idea. No sé, si alguien me quiere contar qué tan efectivo es. O sea, ¿efectivamente no permite el derramamiento de sangre? Sí, hay unas que no permiten. Bueno, ahora yo les Pues pregunto. generalmente, pues casi todas, a no ser que sea la abundancia de lo que uno Pero hay también mezcle, para abundancia. que se manche, pero también hay para abundancia. Sí. Bueno, ahora les pregunto entonces por el otro lado. ¿Hay alguna posibilidad de que haya derramamiento de sangre?
Sí, Si uno se Sí. pone mal la toalla. Eso, ¿por qué? Por colocarse mal la toalla, ¿por qué más? porque es abundante. Porque sea más de la capacidad de la sí, toalla. exacto. La toalla. O por ejemplo llegó una descarga y hay veces de que pues no tiene como el mismo... Porque la toalla no tenga la misma absorción. No solamente eso, por ejemplo que tenga un flujo inconstante. Ahora, bueno, qué pena usarte de ejemplo lo que mencionas ahí. Vamos a suponer que eso te pasara estando casada, o sea, en la misma cama con tu esposo. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Sí o no? Pero si es un flujo normal. Pero porque si A eso quiero que pensemos. Si es un flujo normal, ¿qué pasaría? lavar las cobijas. Bueno, sí, bueno, son cosas lógicas, ¿no? Lo de bañar, entonces obviamente hace parte de la lógica, sí. Eso no es ni siquiera Torah, eso hace parte de la lógica, yo no coloco eso, es parte de la lógica, sí. Yo digo que sí, si él tiene contacto, que obviamente, si lo pones el ejemplo, asume, sí, es lo Sí. que estás diciendo, que asumes que él va a tener contacto con esa sangre. Sí, dormido, estaba despertaron los dos y se dieron cuenta que estaban untados de esa Creo que sangre. no. Yo pienso que no. Bueno, no, sí, tú qué opinas? Igual la instrucción ¿Cuál es Que sí tendría tevilá o no. No. No, Pero, eso es ¿por qué, tradición. Wendy? Eso es tradición. Pero de Pero la es un flujo normal. normal. Se van a bañar y uno de las sábanas, pues la va a echar a lavar. Sí, ¿Te obvio. el hombre y ¿Sí la o no? mujer? Esa es una buena conclusión. Pues el Sí. que tenga contacto. De todas formas, se va a cumplir, digamos, la cuestión de la tevila. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a quedar untado de sangre. Sí, obvio. Sí, bueno, ahora sí Pero la... por nuestra cultura es muy Pero yo tengo limpia. una pregunta. Si mi esposo, bueno, si mi mujer pierde un bebé, no porque, ay, no, si abortó, no, Natural. naturalmente. ¿Ella y yo debemos hacer una tevila? ¿Por qué? Le estoy preguntando. Pero ¿en qué caso lo perdió? O sea... Aborto espontáneo. Sí, no, pero... no abortó porque si sería ya... No, 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 es que sí se justo llama- un accidente. Divorcio. Pero, o sea, lo que Sí, pregunto... Tú lo dices que por O la sea, relación si en de un momento sangre. otro, no sé, la matriz de él y comenzó a chorrear sangre, ella y yo debíamos hacer una Pero tevila. están juntos, esa es la situación que pregunto, están juntos, No, están durmiendo pues, juntos, no ella sé, está en el estábamos trabajo. tomando un café y sintió un dolor y... Ya. No veo por qué el hombre debería hacer una tevila en ese caso. Pero cuando están durmiendo No hay esperma juntos, mío, ¿Cómo? Pero no hay esperma mío ahí. Y ella tampoco, porque realmente eso está aquí colocado, más adelante está, que cuando dice una mujer tiene un hijo o una hija de hacer una purificación, pero ustedes van y miren y no dice tevila por ningún lado, ¿sí o no? Apartada, dice, Apartada, ahora sería ilógico hacer los 40 días tevila, Sí, claro. porque entonces tenemos una vaina de que Dios pide 40 tevilas para purificar, entonces llegaríamos a la de Naamán. Hagamos 7 veces, el liceo le dice a Naamán, veía 7 veces una tevilá, pero es algo para Naamán, eso no funciona para nadie más sino para Naamán, Sumérgete 7 veces. porque eso lo tienen algunas religiones, la religión esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la religión esa? Que es una iglesia aquí que en Bogotá tiene mucha fuerza, oración fuerte al ¿Oración por el Espíritu, Espíritu Santo? ¿cierto? Ellos tienen ese rito, que ellos se meten de espaldas a un río 7 veces, que para quitarse todas las impurezas. Pues sí, bacana la metida al río y toda la vaina, pero eso solamente funciona para nada más, no funciona para nosotros. ¿Sí? O sea, no tiene ningún sentido. Además, lo que él tenía, qué tipo de lepra era. Ustedes van y miren y dicen Tetzará, pero ¿por qué a un pagano le da Tetzará? Sería parte del... O la Tetzará va más allá de ser pagano o no. Y si era pagano, ¿por qué no presentó el sacrificio y el procedimiento con el sumo sacerdote? O sea, ese caso en Naamán es muy interesante de mirarlo. Si yo lo estoy estudiando porque realmente me confundí un poquito, porque alguna vez yo les dije aquí, miren la palabra, si la palabra lepra es diferente, y creo que fue Sofía, y efectivamente dice, es Tetzará. Entonces yo me quedé pensando y dije, pero ¿por qué a un pagano le da Tetzará? Es como si alguien en la China le diera Tetzará, y el sumo sacerdote está en Jerusalén. Como raro, ¿sí o no? Y lo mejor es que el profeta no le dice vaya preséntese al... Eso es lo que yo digo, o sea, él no le dijo, ve y se hace el procedimiento de la Tetzará. Lo manda a hacer otra cosa que no es ni Torah. O sea, lo que lo manda a hacer no es Torah. Hacer 7 tevilas, eso no es Torah. Eso fue una interpretación que él le dio a la palabra de Dios que Dios le dio a Naamán. ¿Sí? Y específicamente en un lugar, ¿no? Dice, ve al río Jordán y métete 7 veces de espalda, tú solo. Tú solo. Entonces es muy interesante, ahora algún día lo pudiéramos mirar, o si se lo pueden ir mirando, pues sería muy bueno tratarlo después. ¿Qué lepra tenía Naamán? Yo opino, hasta ahora esa es mi conclusión, que no era Tetzará. Es mi opinión, pero bueno. Sigamos.
¿Ah? Que en la constelación es normal 3 veces de cuando. ¿Ah, sí? Escuchemos esta, miren. ¿Y por qué lo hacen? Cuando les va mal y eso, que para quitarse ¿La sal? sí, De espaldas. de espalda 3 veces normal. Solos, me imagino. Sí. O alguien ayudarnos. No, ¿no? solo. Luego Le se- meten luego 3 veces vuelve de a espalda. cerrarlo. ¿Cómo? Luego vuelve a cerrarlo. Pero supuestamente saca la sal, La sal. saca ¿Y qué día la hacían? la mala suerte, como dice. ¿Cualquier día? Sí. Cualquier día. No hay que martes, miércoles, no, cualquier día. Cualquier día, Se toman el agua de mar. Sergio, tengo una pregunta de pronto un tanto boba. En general. A ver. Un tanto, sí, pues. En esto que estamos viendo la cuestión de la tevilá, Sí. no sé, pregunto yo, ¿es importante la intención con la que yo lo hago? Me explico y pongo el ejemplo que puso la hermana. Si yo estoy con mi esposo y él se untó de sangre la menstruación, no es lo mismo hacer, pues, no sé, en el sentido de tevilá, de purificarme, a de ay, vaya y bañese. ¿Me hago Ah, entender ya la entendí. O sea, el diferencia? sentido. ¿El sentido? Pues, ¿qué te diría yo? Yo creo que el sentido es algo muy personal porque tú puedes decir de la vez para afuera cualquier vaina, pero el sentido sí está internamente en cada persona. Ahora, yo sí creo que hay que ponerle un sentido, que eso es lo que mencionamos. Esa es mi pregunta. O sea, es importante ponerle un sentido. No es lo mismo yo decir, me voy a bañar todos los días, voy a hacer una tevilá por tal cosa. Pero yo creería que sí, porque si no se te convierte lo de la serpiente en el desierto. O sea, como... Bueno, ahora que me acuerdo acá en la cosa de la tradición, ellos dicen, bueno, que no sé si lo haya colocado ahí, sí, al final, la última parte donde dicen que tienen que hacer oraciones distintas para consagrarse, según la tradición. O sea, que tú no podrías, o sea, que no se cuenta como tevilá según la tradición, que no se cuenta como tevilá siempre y cuando tú no hagas determinados rezos. Y los rezos están ahí, él no los trae, pero ahí están. Y dice, tú tienes que decir estas palabras para que te sea contado como una tevilá. Sí, yo realmente creo que sí tiene que haber una intención, pero hasta ese punto no Bueno, creo. de los rezos, sí, De bueno, los rezos, no no, también. porque usted mira otra página y dice tiene que hacer estos pasos, movimientos. Sí, acá No, están y incluso. y es que también lo digo pues pensando en nuestra cultura, porque nosotros somos pues un poco extremistas con el tema de la limpieza, ¿sí? Y nosotros nos podemos bañar hasta 2 veces al día. Entonces, ¿en qué punto no cuenta como tevilá o es un baño normal, sí? O sea, que lo Porque convertiría. yo entiendo la tevilá como otro sentido de purificación más allá de pues de lavarme con agua, ¿me hago entender? Sí, es otro sentido. Por eso digamos que en los tevilá que son de la Torah le coloca un objetivo. O sea, si usted hizo tal cosa, si usted está en este estado de purificación, hay que hacer una tevilá. O sea, como que lo condiciona colocándole la condición anterior. O sea, al colocarle tú la condición anterior, ya se te convierte ya en un simple baño. Se te convierte en algo con una intención. Eso es. ¿Sí? Entonces va por ahí, va ligado es a al estado de impurificación del que tú vienes. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos. 21, sí. Sigue por favor, Wendy, del 21 hasta el 29, 27. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, ese mandamiento ¿a qué obedece? ¿A un flujo anormal o flujo normal? Qué pena que sea tan repetitivo, pero es bueno tenerlo claro. Anormal. Es un flujo anormal. Es decir, vamos a poner el ejemplo aquí del ¿Qué grupo. puede ser un flujo anormal de mujer, aparte de tener una enfermedad? Bueno, colabóranos. ¿Qué más puede ser un flujo anormal en una mujer? Aparte de una enfermedad. Sí, ya, hay varios ejemplos. Todo lo que sea, pues que tú lo dijiste, lo que sea enfermedad. No necesariamente ¿Un tipo flujo de sexual. masturbación de mujer es un flujo normal o anormal? ¿Cómo se trataría? ¿De menstruación o de No, No, de masturbación. masturbación. Digo que eso es anormal. Anormal, sí. Yo creo que es normal, además el comportamiento, como el comportamiento de la masturbación es un comportamiento de por sí anormal, entonces debería generar algo anormal. Si no generaría algo, o sea, algo impuro no podría, un comportamiento impuro no podría generar algo puro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y por ejemplo, lo de la señora que tocó el nombre de Jesús, ¿será flujo normal?
Porque Ese era yo flujo tenía- normal. Tenía 12 años llevaba. 12 años Y dice que haya gastado mucho en Flujo de sangre. médicos. con flujo de sangre. O Sí, sea, que normal. una persona que tenga Ujú. una persona que tenga un ciclo de menstruación, por decirlo así, desequilibrado hormonalmente, entonces se le toma como flujo normal. Mira que en el judaísmo hay una cuestión muy interesante y es que dicen que si la menstruación dura más de 6 días, de 5 días, perdón, se puede considerar como algo anormal. Pero personas que esa es les la da opinión 8 de días. ellos. Sí, y yo alguna vez leí, por ejemplo, que algunas personas podían llegar a menstruar 2 veces en un mismo mes. Hasta Y que 3. una puede llegar, por ejemplo, a durar entre 5 días y la otra puede extenderse 7, 8 días. Pero eso es algo normal o es algo anormal. Bueno, anormal, ¿tú qué opinas? Anormal, o sea, requeriría tevila. Te sabría que definir qué es lo normal y qué es lo anormal. Y eso es muy difícil, pienso yo, muy complejo. ¿Saben por qué? Porque los medicamentos, todo lo que tú nos mencionaste, los medicamentos, los anticonceptivos, les puede llegar a cambiar el flujo. Normal, digo, si van a afectar el flujo normal, más bien. Entonces habría que definir qué es normal y qué es anormal. Yo me mantengo que anormal está ligado a una enfermedad. Y no considero la menstruación una enfermedad, que no lo es. Pero lo normal es una vez al mes. Sí, obvio, una Pero vez es dentro de los también- 28 días. Pero es Más que también, que por del mes. ejemplo, La costumbre. algún desorden Ah, hormonal. O algo más. Ay, porque ese ya es- Bueno, es que que no está cerrado ya. yo también asocio anormal con un comportamiento previo, ¿sí? Digámoslo así, incorrecto. Pero mira que no necesariamente, porque tú te puedes contaminar, cualquier persona, disculpe, se puede contaminar de gonorrea sin haber tenido relaciones sexuales. Bueno, Con las jeringas y eso, ¿sí o no? Hasta en un bus, por ejemplo, que se tenga una cortada y, ¿sí o no? En los baños públicos también. Sí, hasta un hombre también. Sí, 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 no necesariamente las las mujeres mujeres. que toman pastas para que no les llegue su periodo menstrual. Para suprimirlo, pero creo que eso no, Pues no yo es... hasta donde hablé con una muchacha que me comentó que ella nunca le llegaba. Sí, porque no toma. Que Sí. porque tomaba las pastas Bueno, y yo que- lo que yo sé, lo que yo he leído, Ay, realmente no. no sabía que se podía totalmente. Yo he leído de parciales que durante meses se les va y después les llega, pero pues obviamente es un comportamiento totalmente Pero ahí equívoco, cuándo ¿no? tendría que hacerla. ¿Siempre? No, porque como Porque por nunca menstruación. nunca está, pues nunca tiene un flujo normal, ni anormal, porque nunca expulsa, su No, cuerpo por- nunca expulsa flujo de sangre, ya sea normal o anormal. Bueno, que no sé que tenga una enfermedad que hace. Bueno, si es normal, si es su menstruación, no tendría por qué hacer una tevila, ¿no? Habría que Pero mirar la es está, digamos, Pues no ya sé no si llega la está cada 3 no sé meses. si la esté suspendiendo o Pero eliminando. ya la- bueno, creería yo que la está reteniendo porque por alguna parte debe salir. Bueno, esos casos sí hay que mirarlos porque realmente no lo, o sea, en este momento no lo puedo ubicar. Bueno, lo que dice Juan Pablo sí es claro que si llega la menstruación pues es normal, ¿no? Y si no llega y hay otro fluido pues sería anormal. Sí, ahora el comportamiento que ya está teniendo pues es un atentado contra su propio cuerpo, ¿sí? No tomar pastillas. Ahora lo que yo sé, lo que yo he leído, pues estar equivocado, es que eso es parcial, o sea, que eso no es que se vaya para siempre, sino que se va durante unos meses. No se puede parar. ¿Cierto? No se puede ir para siempre. No es que le vaya a llegar una menopausia, simple y sencillamente es, digamos, ay, me aburrí de tener el periodo, entonces me voy a tomar unas pastas y no me viene por 4 o 5 meses, cosas así. Así como por ejemplo la pastilla del post-day, ¿qué es lo que hace? Hace al día siguiente, dentro de las siguientes 24 horas, que la mujer, perdón, tenga su menstruación. O sea, acelera la menstruación. ¿Sí? Hay que- Trae la hay que menstruación. hacerlo. No, porque eso sería, bueno, sería algo normal o anormal. Anormal. Normal, es está como un acelerando el aborto, proceso. Como un aborto. Eso es un aborto. Anormal. Pero porque no lo puedo ubicar, porque estoy pensando es en el tipo de fluido. ¿Tú qué opinas? ¿Es anormal o normal? Cuando la pastilla. La del post-day. Digo que es anormal. Anormal. Pero es que es anormal por el o sea, por lo, sí, como por el comportamiento, ¿Quién más es no la el pastilla? flujo, porque el flujo Sí, pues, es que yo estoy pensando es en el flujo. No, pues Ah, el no, flujo pues es el flujo normal. es normal. porque El flujo es normal. menstruación. Pero el comportamiento es Pero no está anormal. Pero es que, acelerando. ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en esos casos el flujo no es tan normal porque obviamente tiene que tener algún... Ya se está pensando, algún tipo de Sí, químico, claro, tiene porque- que tiene que causar algo. O sea, miren lo siguiente, para así resumirlo rápidamente, y lo siguiente, o sea, no es normal que ella menstrue el día siguiente de tomarse una pastilla, o sea, es algo anormal. Entonces, al ser anormal, entraría para hacer una tevila. Sí, yo lo veo de esa forma. Como les digo, esos casos hay que ubicarlos bien, tal vez no ahorita, después, ¿sí o no? Porque el tema no es la menstruación como tal, pero sí es bueno ubicarlos porque esos son casos, como dice la novela, de la vida real y que se pueden presentar en una familia y pues se supone que todos, ¿sí o no?
trataremos de llevar la cuestión de la purificación al más alto nivel, se supone, ¿sí o no? Y esos casos se pueden presentar. También, por ejemplo, la mujer que es anormal, esos casos hay que mirarlos detalladamente. La mujer que puede eso, menstruar 2 veces en un mes, que se va durante meses y llega. Sí, bueno. Sí, hay que revisarlo. O sea, yo en este momento hay casos de los que ustedes han planteado que no me atrevo a dar bien la opinión, pero sí hay que mirarlo después. No es normal que la menstruación se demore 1 o 2 meses o que llegue o que 2 veces. Eso no es normal. Ya, eso dice el médico, vale. No es normal. O sea, no es que yo pensé que era por la menopausia, no es normal. Ya. ¿Qué opina Gonza? Si una mujer tiene 2 veces en el mismo mes menstruación, ¿requeriría una tébila? Por cuanto es algo anormal. Claro que también. Sí, obviamente estamos tratando de definir qué es lo que lleva tébila o no, qué es lo que lo lleva y qué es lo que no lo lleva. Pero digamos en ese caso de lo anormal, pues se efectuaría la tébila y no digamos que ahí listo, pero no pide digamos sacrificio ni nada más, o sea, se resume digamos netamente en la tébila. Pero sí vamos a mirar esos casitos en otro momento para poderlo determinar, porque bien que me quedo sonando eso de lo normal y lo normal, nunca me lo había planteado así. Por ejemplo, vamos así rápidamente un sondeo a las mujeres. Lo normal, cada cuánto para usted, no para las mujeres, para usted lo normal, su conteo. Cada 28 días. Listo, su conteo, ¿sí? Para su merced. Sí, para la señora Beatriz. Cada 24 días. Vale. Para Jessica. Era normal cada 35 días. Miren, por ejemplo. Sí, entonces complejísimo de definirlo. Lo Nunca me lo había planteado por mío es ahí. normal cada 28, 24 y 35. Es que, miren, eso es, o sea, seamos coherentes. Es personal. Sí, es que eso como lo No, no, sí, no se trata de personal ordenar también. personal o no, sino es que Dios es desordenado. No, dice Dios es un Dios de orden, ¿no? Es un versículo. Es ordenado hasta con nuestro cuerpo. Ujú. ¿Qué ocasiona todos estos desórdenes? Pues lo que vimos la otra vez en las toallas, los mismos tampones hace que uno sangre más. La alimentación. Todo eso hace que haya un desorden. Entonces, cuando todo eso se altera a lo largo de los años, pues obviamente las cosas no van a ser iguales. O sea, no podemos pretender que cada 28 va a ser exacto, pues, y no quiere, y que todo eso incluye que sea normal. Ujú. Ahora, por ejemplo, ¿de dónde se concluye que lo normal sea 28? Por los ciclos de la luna, ¿no? Sí, los ciclos de la luna. Pero resulta que los ciclos de la luna a veces tienen unos minutillos o orillas de más. 29.2. ¿Sí? Entonces habría que mirar, eso sería una buena investigación, que debe ser supremamente complejo. ¿Quién determinó que sea 28? ¿Y cómo hicieron para determinarlo? Por ejemplo, tu conteo 35, 26, 24, el tuyo más o menos Es que igual cada proceso no se tiene estipulado como tal, porque igual o sea, la menstruación la gente le puede durar como 3 o como 5. Hay gente que le dura 5, ahí ya tiene, otro que le dura 3 ya tiene 2 días. Entonces yo podría decir, no, es normal en cuanto dure 3, y al que le duró 5 vaya normal. Entonces yo imagino, ahora pensando de este modo, yo imagino que a todas esas conclusiones llegaron los judíos ortodoxos y dijeron, metámoslo como Saba, para ahorrarnos todo ese dolor de cabeza. O sea, la resumieron, así que resumieron todas las tébilas que estamos leyendo, ¿cierto? Y se las metieron a la menstruación, para evitarse todo ese que estamos haciendo acá, que es un debate largo y complejo. Sí, para ti, ¿qué es lo normal para ti? 31 días. Sí, entonces es muy... Hay que mirar quién determinó lo de los 28, porque miren que el ciclo lunar, ¿cuánto era? 29.2, según el mismo calendario y las mismas aproximaciones que ha hecho la NASA, ¿no? Yo he visto que el calendario judaico, los cálculos judaicos se desvían como 0.01, una vaina así supremamente mínima en comparación con la luna. Entonces es un tema muy, muy interesante. Vamos a seguirlo enfocando hacia la tevila ahora. Entonces el hombre que... ya lo leímos. Ya. El hombre que tenía relaciones sexuales con la mujer de flujo anormal. Sí. 15:25, por favor, Wendy. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Sigue, por favor. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche.
Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del Mishkan de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Hashem del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi Mishkan que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces dice que la persona que tiene relaciones con una mujer que tiene flujo anormal también debe hacer una tevilá. Y vamos a seguir con la siguiente. Dice, ahí salimos un poquito del tema de los flujos y de los anormales y los normales, para entrar en otro grupito de tevilas que la Torah pide, o pedía, porque, por ejemplo dice el A14, el sumo sacerdote luego de realizar el procedimiento Azazel en Yom Kippur, o sea, cuando el sumo sacerdote realizaba todo el procedimiento del Azazel, de colocar las manos y sacarlo y eso, él tenía que hacer una tevilá. Hoy en día esa tevilá no se puede hacer, porque el sacerdote no está para hacer dicha tevilá, ni siquiera el proceso de Azazel se hace hoy en día, por más de que lo hayan tratado de cambiar con un pollo y eso no funciona. Levíticos capítulo número 16, versículos 23 y 24. 16, 23 y 24. Después vendrá Aarón al Mishkan de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Entonces, él sacaba el animal a hacer, cuando volvía se quitaba la ropa, hacía una tevilá y se volvía a colocar la misma ropa, sin lavar la ropa. Sí, porque eran las ropas sacerdotales, imagino que mojadas no se las podía colocar. Y como era todo en un mismo día, porque era el día de Yom Kippur, entonces esta tevilá, vuelvo y repito, hoy en día no se puede realizar. Otra tevilá, la A15, la persona designada para sacar al Azazel en Yom Kippur. Léelo por favor, 16:26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Entonces, el tipo que lo llevaba hasta el desierto, ¿se acuerdan ustedes más o menos lo que estoy hablando, cierto? El Azazel, que lo llevaba hasta el desierto. El tipo que lo llevaba al desierto, cuando él volvía al campamento, él no podía entrar sin primero lavar su ropa y lavarse, o sea, hacer una tevilá. Y luego sí podía entrar. Sí. Sí, por favor, 27 y 28 para ver el siguiente tipo de tevilá. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Entonces, la persona que quemaba los animales hatat en la fiesta de Yom Kippur, ¿qué era lo que hacía? Llegaba, los quemaba, ¿cierto? Una vez quemados él, lavaba su ropa y se lavaba también a sí mismo, o sea, hacía una tevilá. Esa tevilá hoy en día tampoco se puede hacer, porque usted cómo va a quemar un animal hatat en la actualidad. ¿Sí? Sigamos, estamos viendo las tevilá que pone la Torá. Sigue por favor, ahora seguiría hasta hacer en Yom Kippur. A16, la persona designada para quemar la piel, la carne y el estiércol de los sacrificios hatat. 16:28 es lo que estamos leyendo, ¿sí? Y luego sigue Levíticos 17:15, que estamos en el A17. Levíticos 17:15. Dice así lo que dice acá: la persona natural o extranjera que comiere animal mortecino o despedazado tiene que hacer una tevilá. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Lee por favor el mandamiento. Levíticos 17:15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpio. Entonces, una tevilá. Vamos por partes. Primero que todo, ¿qué es un animal mortecino? Porque yo puedo confundir la palabra mortecino con impuro. Y ya sabemos que un animal puro se puede también convertir en mortecino. Como en algún grado de descomposición.
O por Sí. ejemplo que hubiera muerto Sí. ahogado. Que haya muerto. Que lleve. Mortecino, No, huele que- feo ya. No, Bueno, sí. mortecino es. Bueno, Miremos. Mortecino es que está, como dice, ya en estado de descomposición. Mírame la palabra de mortecino. Que por ya favor. más de 3 días. Bueno, No, porque si no es ¿cuántos que lo días? hubiera matado un animal en el campo, Pero ese aquí- animal hubiera quedado ahí, usted lo encuentre y hubiera comido ese Pero O sea, al ladito dice, o que sea despedazado por carroña. fiera. carroño. Que sea, Sí. o despedazado por fiera. Ahí al ladito O sea, dice, que tú pone sepas que lo mató una diferente. fiera. Es que acá dice mortecino o despedazado por fiera. Entonces, Muy quiero bien. mirar la palabra Bueno, mortecino. Sansón. Mortecino ya. Bueno, claro que Pero Aunque Sansón no agarró lo fue el mató. panal. él lo mató, Lo ¿cierto? mató, pero después lo tocó. Lo tocó, sí, bueno, aunque aquí dice Pero más que ese todo no es consumir, mortecino, comer. mortecino ¿Cómo dice el ya está mandamiento? descompuesto. Vamos Y a ver. cualquier No, no lo consumí. persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino. Comiere, sucesivamente comiere, porque él lo que hace es tocar, porque es un león, lo toca y pierdes el voto nazareato, porque el voto nazareato sí implica que usted no se acerca a un muerto. Esa es otra circunstancia. Entonces, por favor, dime la palabra mortecino en el hebreo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué dice ahí? Nevela. ¿Nevela o nevela? Ajá, ¿qué significa? Cosa fofa, cadáver o carroña, humana o de bestia a menudo. Figurativamente, ídolo, cadáver, cuerpo muerto, mortecino muerto. Como carroña, ¿sí o no? Eso es lo que... Ahora, ¿por qué el mandamiento coloca también los animales? Lee nuevamente el... Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua. O sea, la pregunta es ¿por qué coloca mortecino si es carroña y también coloca despedazado por las fieras? Que uno diría, pues es casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Iba a decir? Que lo puede despedazar, pero si no está podrido, no está descompuesto. Despedazado por animal. Ah, ya. Enseguida no está. Bueno, sí puede O sea, tener lo algo de mató razón. un O sea, lo mató un animal, Descomposición. pero no está en estado de descomposición. O sea, No, el simple hecho de matarlo un animal. O sea, vamos a poner el ejemplo textual. Hay una vaca, ¿sí o no? Llega un tigre, el tigre se comió la mitad de la vaca y dejó la otra ahí, pero esa parte todavía no está mortecina. Algo así como lo que usted dice. Sí, todavía no está en Sí. descomposición. Bueno, pero yo podría preguntar, ¿cuándo empieza a estar en descomposición? O sea, ¿en qué momento yo la puedo considerar carroña? ¿Desde cuántos minutos, o segundos, o horas? No sé. No tengo ni idea de El eso. olor, pues, era una vaina. El olor. La presentación también, si tiene, no sé, gusanos, se ve con moscas verdes, Como ¿sí? una carne que Mm. la uno, si la Pero deja ahí mira, puesta lo y se que- empieza a poner verde o oler feo. Mira Miren, lo bueno, que significa mortecino. Nevela, ¿no? Dice que significa bajo, apagado y sin vigor. Se puede referir a algo que está casi muriendo o apagándose, o un animal muerto naturalmente y de su carne. Pero no dice nada de descomposición. ¿Qué palabra es esa? Perdóname. Mortecino. No, en hebreo. Bueno, alguien que me ayude a mirar bien eso de lo mortecino. ¿Por qué? Ahí sí hay algo, yo veo que son dos cosas diferentes. Sí. Pues podemos cogerlo como lo coloca mi mamá, ¿sí o no? Pero vuelvo y repito, sería muy complejo determinar en qué momento empieza a ser mortecino. Sí, ustedes dicen, bueno, por señales externas. Listo, yo Ya les no creo. sabe, como Yo les creo, ¿sí o no? Un pez también está ahí bien y al rato ya si huele feo ya empieza a ponerse así como blandito y eso ya está en descomposición. Ahora pensemos un momento en esto. Usted va por el campo, usted se encontró media vaca ahí, Media ¿sí o no? vaca, Pero usted la ve que está buena, o sea, no está mortecina. ¿Usted la consumiría? no, porque la No porque está en media vaca. ¿Sabes si la es un animal? A usted por el camino, lleva una semana sin comer nada y se encuentra media vaca esa y está que se muere de hambre, ¿qué hace? Yo me la como. Sí, que cambió. Pone mucho más extrema la vaina. ¿Wendy se la comería? encontró media Tú, vaca no. viva. Miren que el castigo, porque también hay que uno lo podría enfocar así, el castigo no es tan grave. El castigo no dice Dios te matará ni te cortará tu pueblo, dice hay que hacer una tevilá. No, Entonces no diría yo la hago y me hago la tevilá. O sea, yo lo hago, lo ya consumo pensaba, y me hago la tevilá. Defelá es la palabra. ¿De felá? ¿No es nefela? Ne- Nefelá. Ah. Nevelá. Ajá.
Que es la misma que nos leyó la señora Beatriz Nevela. Cadáver o corroña. Carroña. Eso, carroña. Corroña. Humana o de bestia. Ajá. Pero lo que tú leíste ahorita, ¿eso qué palabra era, perdón? Lo que tú le dijiste que estaba moribundo. Ay, no, pero pues es el significado de la palabra. Lo que significaba. Es la palabra en mortecino. hebreo, sí, lo que significa mortecino. Pero lo que no entiendo es por qué ahora estás leyendo. No, lo que pasa es que ella otra cosa distinta. buscó el significado de la palabra mortecino y ahorita sí Google. le está Es la mirando en traducción en hebreo. hebreo. Ah, ya. Y la otra fue en Google. Ya, sí, por eso. ¿Qué ya. necesitas? No. No, pues tú le dices algo de Google, pues con razón está tan distante de lo que nos leyó la señora Beatriz. No, hay que basarnos en lo Pero que no nos dice. dice nada de No, carroña. basémonos en lo que dice la aplicación, porque Google, pues obviamente la va a poner Es muy lo que abierta. dice la señora Beatriz. Carroña. Cadáver. Cadáver, cuerpo muerto. De humano o de bestia. Ya, eso cambia un poco las cosas, porque lo que tú leíste dije, no, pero ¿cómo lo va a poner tan distante? Sí, bueno, es que todos los mandamientos pueden servir para casos no tan extremos y para casos muy extremos. Lo mismo el no matarás. Si usted ve que están atacando a alguien de su familia, lo van a matar, usted tiene la posibilidad de defenderse. Si yo no creo que usted diga, no, se lo va a pegar en el brazo. ¿Sí o no? Bueno, vamos a leer, por favor. Y si alguien tiene otra, léeme otra traducción cualquiera. No se puede consumir. Tengo la K2. Lee la K2. Cualquiera que coma un animal que muera naturalmente o sea desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará en agua. Disculpa, vuelve a leer desde arriba, qué pena. Es que perdí el hilo en la mitad, perdón. Cualquiera que coma un animal que muera naturalmente o sea desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará en agua. Bueno, lo pone un poquito más abierto porque ese morir naturalmente suena a lo que nos decía Jessica ahorita, como que murió de viejo. No, porque está explicando. ¿Es 17 qué? ¿15? ¿Cuál es, Wendy, perdón? El versículo. 17:15. Pensemos un momento porque la situación, o sea, no pensemos tanto en la tevila porque la tevila es lo más sencillo de hacer. O sea, no pensemos en la situación como tal, en la situación. Acá dice diferente, esta es la nueva versión internacional. Todo nativo extranjero que coma la carne de un animal que las fieras hayan matado o despedazado deberá lavar la ropa y bañarse con agua y quedar impuro. O sea, hasta aquí lo ponen al revés, ponen que el animal lo mató, lo despedazó. O lo despedazó. O sea, como que los animales son totalmente los culpables. Ujú. Lo ponen, ¿eso qué Es versión es? carroña. ¿Eso qué versión La nueva versión. es? Lee por favor la que dice la Torah. No sé si de pronto Gonzalo ya tenga otra traducción. Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro. Bestia muerta o destrozada, pero en los sacrificios también la bestia se muere, ¿no? O sea, es que por eso digo que cuando la K2 coloca Sí, natural, sí. yo lo tomaría como que murió de vieja. Yo lo tomaría así, ¿Qué otra? ¿sí o no? Pero no sé, la situación no es tan fácil como, ay, lo encontré despedazado. Pues sí, es una de las posibles situaciones, pero hay más. Es lo que dice la Eso. versión israelita nazarena. Dice, cualquier persona, sea ciudadano extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, lavará sus ropas, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Miren que eso también comete el mismo error. Ha muerto, ¿sí o no? Y los sacrificios de los animales no morían. Pero ahí no dice que lo maten. Porque el Es sacrificio que- es matarlo. Yo Ahí dice veo- que ha muerto. como que lo murió tomo de como- viejo. Exactamente. Yo veo la como que- situación, Un paro cardíaco también. primero que todo, en Sí, una natural. Sí, zona de viejo. Allá la gallina así toda tiesa. que yo voy por el camino. Sí, escuchemos Voy, este. no sé, voy con Gonzalo y nos encontramos una vaca que fue atropellada por alguien y vinieron unos chulos y le están consumiendo esa carne. Yo veo que esa carne yo no la puedo consumir. Así yo veo la situación. Bueno, y más bien, en esa situación aplicaría lo de la tevila. O sea, si usted fuera y comiera. Pues si por ejemplo yo crío pollitos o Imagínate esperar gallinas hasta que se muera el pollito. Yo quise- y no sé, ahorita tenía un pollito que estaba bien y de verdad, pero el chiste, le di un paro y se murió. ¿Qué hago con el pollo? ¿No me lo puedo pollito comer? ya no. No, no se lo podría ¿Una comer. gallina? Porque murió ahogado, ¿no? No, No porque fue algo ahogado. natural. Una muerte natural. Sí, claro. Murió de un paro. Bueno, no se lo podría comer. Más allá de morir ahogado. ¿Por qué no lo puedo comer? Porque no murió de la manera correcta, ¿no? Pero pues es lo mismo que acá. Por eso.
¿Y si te lo comes, qué pasaría? No, pero es que ahí tiene un proceso Ella diferente, lo pero ella lo A eso es lo que me murió. refiero. O sea, ella lo está viendo y el pollo Está cayó. muerto. Y fue y lo tocó y muerto. O sea, aquí la condición es que tenga carroña, ¿no? Ahí lo O que, sea, ahí sea lo que- Eso es lo que estamos mirando. ahí lo que tienen que hacer con el caso de pollo es hacerle pues el corte, ponerlo a desangrar y cuando desangre bien pues comerlo. Consumirlo. Porque ahí no está yendo ni desgarrado ni ya un proceso de descomposición. Ay, qué pecado. Porque está recién muerto. Sí, exacto, ya, pues, Por eso digo, es complejo determinar cuándo empieza a ser carroña y cuándo no. Pero lo que Ahora, si lo miramos la versión que nos leyó Wendy, que dice murió naturalmente, yo te diría, basado en esa versión, Que sí. que no se puede comer. Ah, ¿por qué? Porque ella dice que murió naturalmente. ¿Cuál es la Al- muerte natural? después de Pero la es que dice que lo murió naturalmente no naturalmente, se puede comer. dice que es destrozado Dice por la Jade. Animales. ¿no? Es una manera Sí, de morir dice naturalmente entre los animales, ¿no? Ay, me confundo. Sí, Ah, instinto. bueno, ya, sí, ya sí. se lo llevó a otro nivel, que depredarse entre ellos es algo natural porque es su instinto, pues, Pues, algo así. yo lo vi así, es natural, ¿no? Pues sí, digamos el ser humano no creó eso de que se devoraran, es natural, o sea, les nació, es parte de su naturaleza, pues. Se quiso. Sí. Sí, bueno. Igualmente no se puede comer. Sí, pero yo creo que no es por ahí. No, igual eso no se podría comer. O sea, que Sí, usted no encontró se una puede. vaca que pues toda mordisqueada y los tigres allá comiéndose un pedazo y ellos llegaron con un pedazo, no se podría comer. No. O sea, en eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Aquí no estamos de acuerdo. Estamos es preguntando la cuestión de naturalmente, que murió naturalmente. ¿Qué es La eso de morir sexualidad naturalmente? dice- si usted tiene su finca, tiene ganado y una vaca se le despeña, Se cayó por una... si se despeñó y murió, Él me la come. ¿solo deja ya o qué? Yo me como mejor la de No. paro y no la de... Ahí mandan se van a la casa. Pero yo no me la comería. Mi abuelo no se la come, por ejemplo. Yo no me la comería. No, yo tampoco. Esa carne, él no se la come. Yo no me la comería Pero porque la- yo diría, no sé cómo murió la vaca. Pierde la cabeza. ¿Y ustedes cómo saben que no comemos carne de esa? Ah, bueno. Es que Ah, bueno, ya ese es otro punto. Pero ¿Sí o igual, no? Es otro punto. pero comemos Sí. carne de esa. Es lo mismo que decíamos la vez Ya no pasada. comemos carne de esa porque don Luis, el señor que ya vive enfrente de la casa donde yo vivía, él siempre que se desnucaba una vaca se moría y todo eso le llamaban a él y él traía esa carne a las carnicerías. Obvio, porque no lo van a perder. Aunque yo la verdad sí he escuchado en la tradición del campo que cualquiera de esos animales, chao, los entierran y no Sí. se comen. Eso dice Juan Pablo O también. sea el animal que sea, por ejemplo, si se cayó, Hasta un caballo. si se ahorcó. Lo digo porque mi hermano pues ha tenido animalitos y por ejemplo él tiene marranitos y si los marranitos se le mueren por X y razón, él no los vende ni los consume ni nada, sino los entierran. Porque algo que le pasa a la carne y no sé qué, que ya no sirve, que se pone Negra. hay que se ennegre ahí. Entonces, retomemos un poquito entonces lo de las tevilas. Entonces, Pero- la cuestión pero- del animal mortecino, ¿cierto? Pues la palabra que utiliza mortecino es nevela. Sí, parece como si fuera algo en estado de carroña. Sin embargo, no sabemos en qué momento, pues, digo nuevamente lo mismo, empieza a ser carroña y cuándo no. Pero yo estoy de acuerdo no, creo lo que la hermana Betty nos dice y es la cuestión de que los ganaderos venden los animales que se todos ellos, para mí, ¿cierto? Sí, yo Todos no ellos pienso. porque pues Yo no no somos, pienso. no negocian, no viven directamente eso, pero si se le murieron 5 vacas por X o Y cosas, yo creo que esa carne no la meten. Venden esos pollos enfermos que le dan un poco de enfermedades ahí. Sí, no, Esos sí, pollos no que les pierde. da fiebre y esas cosas, así los venden, no los van a perder. Sí, claro. Yo estoy seguro que los venden. ¿Y ahí estaríamos en pecado? Pero si no sabemos. Porque no sabemos. Yo no, Bueno, por la pues, carne pues, solo Pues yo la verdad ¿cómo no le murió pregunto esto? al carnicero cómo murió el animal. Ah, no, ni él tampoco debe saber. Bien, y él Pensaría me va a yo. decir, ni papel. A menos que venga desde el llano todos los días a vender la carne, eso sería una vaina re ilógica. Salgamos, dice, la persona natural es que comiera animal mortecino despedazado. Sí, ahí en ese mandamiento hay otra cuestión, la cuestión de la palabra natural o extranjero. ¿Se acuerdan que la vez pasada la vimos con mi papá? Que llegaron a la conclusión que natural es una persona que es hijo de extranjeros, pero que nació en la tierra de Israel. Y extranjero es netamente el que nació en otra tierra y está viviendo en la tierra de Israel. Sí, entonces como por ese lado yo no quería colocar ese concepto de primerazo. ¿Por qué? Porque nos dejaría al hebreo nacido de familia hebrea, nacido en Israel, exento de ese tipo de tevilá. Sí. De todas maneras yo opino, ¿no?, que en esta era moderna es muy complejo que nosotros consumamos algo que nos encontremos por ahí, al menos de la situación que coloque Gonzalo, que es supremamente extrema y que puede llegar a pasar, ¿no? Porque nosotros vemos que en algunas caídas de avión se han llegado a comer hasta las mismas personas.
¿Sí o no? Ese equipo uruguayo, que eso ya es una película y todo, ¿no? Sí. Se comieron entre ellos mismos durante 40 días. Vive. Sí, se llama así, vive. Sí, Sí. esa es la ley ¿Un en el equipo? ejército, todo lo que Sí, tenga claro. sangre. Pues rugby, algo así. Ellos cayeron De en fútbol, una parte Chile. donde Uruguayo, ¿no? había mucha nieve. Uruguayo creo que es rugby. De Chile. Ellos se comieron a Son las montañas de Chile. Pero Sí, me parece. No, bueno, lo que estaban muertos. Bueno, vamos a seguir entonces. Números, Entre la nieve estaban conservados. número 87. ¿Qué debería ser para la técnica puntual en ese caso? Que dice que primero lavará sus vestidos y después lavará Sí, su cuerpo. mira que hay uno Seguir el orden. donde dice se lavará con sus vestidos. O sea, como usan su ropa. Y en cambio el otro, el orden coloca es que yo primero lavo el vestido. Bueno, números 8-7. Otra tevila que pide la Torá. Números 8-7. ¿Cómo dice? Por favor. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ve, lavarán sus vestidos, no dice más adelante, lavarán su cuerpo. Dice, así harás por expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán... Sí, ahí quedó, entonces yo seguro, miremoslo en otra versión, será que lo miré en otra versión, pero no creo que sí me equivoqué ahí. ¿Cuál es? Esperen. Porque acá dice lavarán únicamente sus vestidos. Bueno, ¿me podrían mirar esa palabra? Lavarán. Números 8-7. Léelo por favor, Jessica, otra vez. Así harás para expiación por ellos, rociarás sobre ellos el agua de la expiación. Espera, ¿estás leyendo qué? No, Pero es que la hermana empezó a leer. Agua que yo leí el 6. Ya. ¿No el 6? Lee el 6, 7 y 8. Para que se pudiera... Toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Ajá. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Pero mira lo que dice, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Entonces, esa es contada como una tevila. Rocía. Mira la palabra rocía, Juan Pedro, por favor. 8-7. Yo sí decía, cuando lo leyó ahorita la hermana Beatriz, no vi lo de... Porque abajo dice que lavarán sus vestidos. Pero eso no es una tevila, eso es lavar los vestidos. Sí, esparcir, rociar, salpicar es nasa. Natza. Nasa. Chorrear, esparcir, rociar, salpicar. Bueno, yo lo tomé y lo veo, lo sigo viendo como un tipo de tevila para los levitas exclusivamente. O sea, si es una tevila, hoy en día no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque el agua de la expiación, ¿cuál era? La vaca roja, ¿sí o no? Y esa agua, que eso es lo que a mí me parece muy raro, por eso llegar a lo que les decía en Chaval. A mí me parece muy raro que realmente, según lo que dicen los judíos, en toda la historia hebrea solamente hayan existido 6 vacas rojas. No sé, a mí me cuesta creer mucho eso. Porque la contaminación del pueblo no era 1 ni 2, eran varios. Y no fue en un momento específico, fue durante muchos años, durante mucho tiempo. Entonces yo veo como que esa agua de la expiación siempre estaba disponible. Y si siempre estaba disponible, es porque siempre habían vacas rojas. ¿Sí me hago entender? Toda la vuelta que di. No sé si alguien de pronto haya mirado ya lo de las vacas rojas o cuando alguien vea lo de las vacas rojas, porque según es leído, hay varias, en el judaísmo tienen como 2 vacas rojas, ¿no? Una por ahí en España y otra por ahí en Israel. Si hay 2, según ellos, habría la posibilidad de que no solamente son 7 como se ha afirmado siempre. Porque en la Torá y en la Biblia, en todo el Tanakh, en todo el Brit Hadashah, no dice por ningún lado que sean solamente 7. O como si esa vaca roja fuera algo único. O sea, como que aparece de vez en cuando. ¿Perdón? ¿Un tipo de ganado que es por eso? Sí, no, el cebú, hay un cebú rojo, ¿no? Sí. Brahma, creo que le dicen, tiene un nombre así, un nombre como de zapato. Sí. Aspersión, dice acá una traducción. Venga, Harás aspersión con esa agua. Con agua. Sí, entonces yo lo tomo como una tevila. Sin embargo, sabemos que hoy en día esa tevila no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la hacían los levitas con el agua de la vaca roja. Ninguno de las dos está hoy en día. Sigamos. El sacerdote que vigilaba la quema de la vaca roja, 19:7, números 19:7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará
lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Sí se llama, qué pena, hermana. ¿Cebú Brahma? Cebú rojo. Dice Cebú ganado Brahma. Y ahí se ve rojizo, pues. Siga, hermana, por favor. El sacerdote lavará luego sus vestidos. Qué pena, hermana. Podría empezar un poquito más antes porque ¿qué es lo que viene haciendo el sacerdote ahí para lavar sus vestidos? Y hará quemar la vaca ante sus ojos, Eso. y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Entonces, él lavaba su cuerpo con agua, ¿no? El sacerdote que vigilaba la quema de la vaca roja. O sea, si yo era sacerdote y yo era el encargado de vigilar la quema de la vaca roja, entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que hacer una tevilá. ¿Sí? Hoy en día eso se puede hacer, no porque la vaca roja ni el sacerdote están. Y por último, la persona que quemó la vaca roja, ahí mismo, 19.8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua también, lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, lo que dice Wendy es muy interesante y no había hecho la apreciación o la claridad yo mismo. Y parece que el procedimiento fuera así: lavará primero sus vestidos y luego lavará su cuerpo en agua. Sí, pues aquí lo pone la Torah así. Sí. Podríamos, no sé, algo seguramente, estoy vendiendo humo un poco en esta. Para nuestra tevila, decir, no, hay que lavar primero los vestidos. ¿Por qué? Porque casi todos colocan ese orden, los vestidos y luego hacer la tevila. Sí, repito, es humo. Sigo. Sí, es un poco de humo. Como las máquinas. Dice, así mismo el que quemó la vaca lavará su ropa, ¿verdad?, en agua y luego lavará su cuerpo también en agua. Entonces vemos que la persona que quemaba la vaca roja también hace una tevila. Esto hoy en día no se puede cumplir. Y el último, Números 23.9. Seguro vino quedando mal aquí las citas. Sí, 23.9, es Deuteronomio. Cambien por favor. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Sí. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá por el campamento y no entrará en él. 23.9. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Listo, entonces, en la última de la primera hoja, o sea, en el A21, van a cambiar números y van a poner Deuteronomio, ¿vale? Ahora sí, vamos a leerlo, ¿sí o no? 23, 9 y 11, otra vez, hermano. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. O sea, está colocando el contexto de entrada. Si usted fue a campaña contra sus enemigos, o sea, esto que está colocando acá es en medio de una guerra. Siga, hermano. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Bueno, ¿qué hay de extraño ahí? ¿Cómo así que una impureza acontecida de noche? ¿Por qué no especifica la impureza? No ¿Y dice por qué emanación coloca de de semen, noche? ¿cierto? Por- Yo he podido decir emanación de semen, ¿no? Sí, o Podría ser. tensará, o por muerto, Tensará. cualquier vaina. ¿Sí o no? Y no, lo deja abierto, una contaminación de noche. Seguramente, bueno, Casi todos los comentarios lo ponen por la parte sexual, que fue y tuvo relaciones sexuales, por eso lo pone de noche, eso dice en los comentarios, ¿vale? Que fue y tuvo relaciones sexuales a escondida de todo el mundo, y entonces está contaminado, por cuanto hubo emanación de semen. Entonces él va y hace la tevila y vuelve a ingresar en el campamento. ¿Por qué? Porque lo necesitan al día siguiente para la guerra. Eso dicen casi todos los comentarios. Yo, pues sí, no, porque hay más contaminaciones. Ahora sí, ¿qué ibas a decir? no. ¿Qué otra opinión tenemos ahí? ¿Cómo más lo podemos ver? ¿Qué otra contaminación Hay puede algo ser de por lo noche? que uno se pueda contaminar, por ejemplo, sin que se dé cuenta, lo asocio más porque es de noche. O sea, como vamos a suponer este ejemplo, que tú vas caminando por el campo, ¿cierto? Te sentaste y te diste cuenta que te sentaste fue sobre un muerto. Por ejemplo, Digamos que en el contexto de la guerra, bueno, pueden haber muertos por ahí, pues podría caber la interpretación, interpretativamente podría llegar a caber. Entonces se contaminó con muerto y hace una tevilá. Aquí dice emisión nocturna. ¿Cómo es? Emisión nocturna. ¿Dice sí? Sí, en la Lea por favor esa versión. versión israelita entonces nazarena. sueños húmedos. Por eso
Dice, cuando salgas como tropa contra tus enemigos, debes estar en guardia contra cualquier cosa indecente. Si alguno de los tuyos ha quedado impuro por una emisión nocturna, debe salir del campamento y no debe volver a entrar en él. Al caer la tarde se bañará en agua y a la puesta del sol puede volver a entrar en el campamento. Entonces de pronto por ahí se pegaron los comentarios que decían que es algo sexual. Yo lo veo como algo más allá de lo sexual. Sin embargo, este tipo de tevila no aplicaría porque ya sabemos que en la guerra y la cuestión, ¿cierto? Nosotros pertenecemos al Estado de Israel, al gobierno de Israel, al ejército. Yo sé que se puede uno enrolar, ¿cierto? Hacerse parte de las Fuerzas Armadas, pero sería muy complejo esto. Porque arranca diciendo, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala, de toda cosa mala. ¿Qué puede ser una cosa mala? Ahora, yo relacioné eso de la cosa mala con lo que pasa en el libro de Josué. ¿Se acuerdan que en el libro de Josué dicen que van a una guerra y que del botín de Jericó les dijeron no tomen? Y hubo un tipo que cogió del botín de Jericó. ¿Qué cogió? Un lingote de oro y un manto babilónico. ¿Y qué hace el tipo? Va y lo esconde en la casa. A todos los ¿Sí o no? Entonces yo creería que guárdate de toda cosa mala incluiría incluso eso. Coger usted algo que a usted le dijeron no coja de esa vaina. Allá la palabra que aparece como cosa es dada. ¿Palabra? Guárdate de toda palabra mala. Acción mala, dice acá. Y también toca mirar que en un contexto de guerra Acta, no hay acuerdo, mujeres. acusación, asunto, Regulado, cántico. ¿No hay qué? ¿No hay qué? Ahorita hoy día me dicen que sí. ¿No hay qué? No hay mujeres. Ah, de la antigüedad sí, yo O sea, sé que solo no. hombres. Sí. 3, 5, 6 meses. Sí, y más en esa época que las mujeres, digamos, voy a decir, por obligación tienen que quedarse allá porque pues era guerra cuerpo a cuerpo. Llevar a usted mujeres a cuerpo es ilógico, a menos que sean amazonas, no sé, sí. Que eso es, Mujer Maravilla. la Mujer Maravilla que es una amazona, sí, sí. De resto es imposible llevar mujeres al cuerpo a cuerpo, no tendría sentido además. Las mujeres hebreas nunca entraron a la guerra, ¿no? ¿Sí sabían eso? Pero entonces, pregunta técnica, cuando los hombres estaban en la guerra, ¿quién se encargaba del campo y de...? Pues ellos. Pues las mujeres. Ustedes trabajaban, ¿no? Claro, siempre lo trabajo. Estas tevilas, voy a dejar el tema hasta acá, ¿vale? Porque para no entrar a lo de la tradición, porque ahí no vamos a demorar harto, ¿sí? ¿Qué podemos concluir así por encima? Porque la otra que vamos a retomar nuevamente los que coloca la Torá, así como hicimos hoy. ¿Qué podemos concluir de las tevilas que coloca la Torá? O no estoy hablando de las tradicionales. ¿Cuáles habría que hacer hoy en día bajo la orden de la Torá? O sea, que usted diga, esto es un mandamiento que Dios coloca, no una tradición. La tradición es discutible. ¿Tú qué opinas, Juanpe? ¿Usted qué opina? ¿Cuál tevila habría que hacer hoy en día? Por mandamiento, por mandamiento. Por la de fluja normal. Por fluja normal. Sí, bueno, háblalo como hombre, como masculino. Fluja normal. Sí. O sea, no hemos terminado lo de la Torá. O sea, dimos como un paneo rápido y hay que ver otras cosas. Voy a revisar bien la cuestión que estamos viendo arriba. La cuestión del animal despedazado. Voy a revisarlo bien para la otra semana. Entonces, otra vez, Juanpe. Entonces dice fluja normal. Fluja normal. En los hombres. Recomendación de semen. Sí. También la del animal. Que huele a mortecillo. Sí, sí. Cuando tengas relaciones con mi esposa, Sí. están en sus días de la menstruación. Otra. No, creo realmente que esas son todas. Ah, bueno, por ejemplo. No. Así, si uno se acuesta o toca la cama de la persona que tiene el flujo normal, ¿sí o no? Si toca cualquier cosa que ella haya tocado o que él haya tocado con flujo normal, también si lo escupe, ¿se acuerdan que las sabemos eso? Si una persona limpia va y la persona contaminada lo escupe, tiene que hacer una tevila. Y si uno le da un beso en la mejilla. Si uno le da un beso en la mejilla, pues hay uno que dice que si lo tocare, ¿no? Tendría que yo saber ella que tiene. ¿Cómo así ese tocar? ¿Es literalmente Sí, es tocar así, porque... O sea, dejarlo netamente a la parte sexual, porque se acuerdan que dice que lo del lavado de manos. Sí, entonces llegamos a la conclusión que era tocar así. ¿Sí? Que dijimos que Yeshua no se contaminó con la mujer, porque la contaminación es de allá para acá. Disculpen, perdón. De aquí para allá, que él la hubiera tocado. Pero dice que la mujer lo tocó a él. Entonces no se le cuenta que Yeshua se contaminó. Si Yeshua lo hubiera tocado,
¿Estuviera contaminado? Y la mujer misma Estuviera contaminado. tocó esos... El borde del manto. O sea, Por eso no contacto piel. Sí, no fue que lo abrazó, que papito lindo, ¿sí o no? No. ¿Tú qué opinas, Wendy? ¿Cuál es, como mujer, cuáles te tocaría hacer hoy en día, como mujer, por la Torá? Pues la de los flujos anormales. Sí. En caso de que si la menstruación pasa algo, tocaría hacer. Listo. El que es de la carne. ¿La carne del animal? Sí, Allá, del ya. animal. Pues sí, obviamente un hombre con flujo anormal me toca, porque sí que es lo que tocaría. Si tú te sentaras en una silla, digamos, vino una persona con gonorrea y tú te sentaste, Y el te fuiste de tevila. por onanismo también así. Por onanismo. Lo que estamos hablando no solamente en sentido de la mujer. Claro, porque se Pues que uno también entiende parte de ahí. Sí, bueno, la relación sexual, tal. Guerra, pero ¿cómo lo de la guerra? Pues lo que estamos viendo. No, sí, pero ¿cómo en el contexto hoy en día? ¿Cómo lo pondrías en el contexto actual? O sea, ¿cómo tú lo meterías en la guerra? Pues... Ah, sí, a ver, sería bueno mirar Para cómo lo harán. Aunque ellos sí hacen tevilas, ¿tienen evaluado qué? ¿5 litros? Pero por ejemplo, en esos sitios también no sé, ¿no? Sí, entonces desértica la vaina. Sí, ahí nada, Bueno, como nosotros tevila, no salimos como en la guerra, nada. pero pues aquí estamos en medio de una guerra. Pero ahorita mismo hay mujeres en el... Ah, hoy en día sí. Sí, por eso Juan Pablo decía que en ese contexto de que las mujeres no iban. Bueno, preguntas, dudas hasta ahí. La siguiente semana seguimos viendo esto de las tevilas, ¿vale? Pero bueno, sí, ¿este también se aplica o no aplica? Yo diría que no, pero habría que mirarlo. Sí. Vamos a mirar ese y el del animal despedazado que se me quedó sonando. Los otros creo que están claros, ¿no? Donde dice que el sacerdote, por ejemplo, tevila que no aplica hoy. El tipo que quemara la vaca roja, tevila que no aplica hoy. ¿Cuál otro? El de la Tetzara, tevila que no aplica hoy. Sí, Tetzara ya sabemos física, nada de espiritual ni Todo lo que, interpretación. donde implique sacerdote, Nada. implica para- La consagración del sumo sacerdote, menos. La consagración de los levitas, obviamente que menos. Antes de Pesa o de Asimos, una fiesta, bueno, todas las fiestas son importantes, pero vamos a poner Asimos. ¿Sería acorde hacer una tevila? O sea, acorde no es como... Ese es, yo quiero sí o ver que sí, es la acorde. Torah dice no, porque sé que no, pero... Pues muchas veces su papá nos dice que para Asimos sería bueno hacer unos días antes una tevila. Bueno, Yo- yo diría que a modo tradicional puede caber. Y si alguien está contaminado con semen, ya no sería tradicional, sino Torah, ¿sí o no? Si está, por ejemplo, con flujo normal, ya sería, o sea, habría que mirar cada caso por aparte, ¿sí? Pero yo creería que como tradicional. ¿Cómo Pero es? no se supone que usted ya ha hecho tevilá independiente que esté contaminado o lo que esté contaminado. De lo que estamos hablando, el solo hecho que usted se meta a la ducha ya está haciendo una tevilá. Sí, que eso es lo O que sea, dice. usted no se va a esperar de 10 meses para decir voy a celebrar Pesa, entonces 10 meses que estuve contaminando a todo el mundo ahí estoy siniestra. ¿no? Sí, no, Entonces, obviamente que la no. ropa que usted tuvo ya está lavada, se bañó su cuerpo, infinidad de vainas. Sí, o sea, la tevila es algo más cercano, o sea, no es algo como tan... Por eso lo pongo, le respondo lo que me pregunta, o sea, lo que me preguntó ahí usted. Y usted dice, ¿se puede hacer o se debería hacer? Yo digo, pues sí, a modo de tradicional, sí, no le veo lo malo, no le veo el pecado. Ahora, lo que dice Gonza es cierto, totalmente cierto. La tevila puede ser, porque ahí es agua corriente. Y no hay manera de que me comprende que no es corriente. Tiene punto de caída, fluye, no se está estancando, no se nos está contaminando con esa agua a otras personas. Bueno. Y la velocidad, ¿no? Aquí iba a decir que se puede caer en el punto de que se considera una fiesta más importante que las otras. Entonces, pues tampoco llegar a ese punto. Ah, ya, o sea, en el sentido de que yo decir, como esta fiesta es más importante, vamos a hacer una tevila. Sí, realmente aquí la Torah no hay ninguna fiesta que diga esta es más importante. Tal vez el Shabbat. Pues tampoco es que sea muy importante. Pues no lo dice, esta será la fiesta más importante. Sí, pues uno diría, no, el Shabbat es la más importante, esa es mi conclusión, esa sería mi interpretación, pero que lo diga la Torah, obviamente no. Sí, O sea, la Torah... el primer día de Santa Convocación. Y la Torah es muy clara, dice estas son las santas celebraciones, no dice estas son las santísimas y estas son las santas y las menos santas. ¿Sí? Y pues ya sabemos, ¿no? Las fiestas tradicionales y eso, ya las hemos mencionado por ahí. Bueno, vamos a orar entonces.